La cúpula empresarial hace hoy un llamado urgente al gobierno para detener ya o para contener al menos la violencia que se incrementa de manera notable contra infraestructura, trenes, huachicol e incluso en el transporte público hasta llegar a niveles realmente alarmantes. Les dice que no hay que esperar a las elecciones y que este es un asunto que hay que entrar de inmediato. ¿Quién responde? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La inseguridad ha experimentado en el último año un salto cualitativo con el recrudecimiento de delitos al transporte de mercancías en carretera y trenes de carga, particularmente en la región del centro y sureste del país. La problemática preocupa por tres razones: la afectación económica al incrementarse las condiciones de inseguridad para el transporte de mercancía, porque es el reflejo de la transformación del crimen organizado y su mayor penetración a la actividad productiva a través de la extorsión y el ataque directo a la infraestructura y producción. Y finalmente, representa un salto cualitativo en la descomposición del Estado de Derecho. Los datos son contundentes. Ha habido un agravamiento del problema. Hubo 852 robos a trenes en el primer trimestre de 2018, 6.5 veces más que en el mismo periodo del año pasado, y 15 robos diarios a vehículos de autotransporte de carga, casi el doble que el año pasado. Pero además, alarma que en casos como el de huachicoleros o el de sabotaje a trenes están involucradas comunidades completas en la violación de la ley ante el vacío de la autoridad y la corrupción endémica. Una de las mayores refresqueras cerró su centro de distribución en Chilpancingo luego de sufrir hostigamiento durante 2 meses por parte del crimen organizado. Lala anunció el cierre indefinido de su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas, luego de que el 2 de mayo uno de sus camiones fue quemado por miembros de una banda criminal. El último acto de sabotaje contra trenes en Veracruz costó $7.5 millones, incluyó robos de mercancía y el daño de 39 vagones y 4 máquinas. La Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que los delitos que se cometen contra el transporte ferroviario sean considerados como amenazas a la seguridad nacional y sus responsables estén sujetos a prisión preventiva oficiosa. Además, se avaló modificar la Ley de Vías Generales de Comunicación y elevar las penas y sanciones por dañar las vías o trenes, interrumpir sus servicios y obstaculizar las vías. ¿Qué relación tiene con el proceso electoral y el cambio de gobierno? El diputado Edgar Romo, presidente de la Cámara de Diputados e impulsor de la iniciativa, se manifestó a favor de que los delitos como el robo a trenes sean considerados como amenaza a la seguridad nacional por el riesgo de vidas al intentar detener un tren o dañar las vías para descarrilarlo, así como por el traslado en ocasiones de materiales peligrosos que afectan a las comunidades cercanas. Dijo que sobre todo tendría como particular consecuencia que los delincuentes no pudieran estar sujetos a un proceso en libertad, sino que tendrían que estar sujetos a un proceso penal con una prisión preventiva oficiosa. El robo a trenes se disparó en los últimos 3 meses de 2018, mientras que en el primer trimestre de 2017 hubo 125 robos en todo el país. En el último trimestre se registraron 720, lo que significó un incremento de 476%. Tan solo en Veracruz, en el primer mes de 2018, sufrió 26 ataques y 20 robos en vagones en la ruta que va de Veracruz a la Ciudad de México. Estamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día en que la nota principal es la violencia. El incremento de los índices de violencia, los llamados de los empresarios de la cúpula empresarial para tomar acciones ya. Venimos oyendo noticias en los últimos días sobre el incremento espectacular en robo de trenes, en transportes de carga, y no vemos, eso sí, quién responda. No vemos la respuesta del gobierno, tampoco vemos que forme parte del discurso de los candidatos, de las respuestas de los candidatos, y en ese contexto vamos a tratar
de meternos a este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este disparo de los índices de la violencia en pleno proceso electoral? Javier Oliva, un placer tenerte como siempre. Usted ya lo conoce, amigo de este programa. Muchas gracias. Especialista en seguridad nacional. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti por la invitación. Gracias por venir. Y, por supuesto, el maestro Sabines. Gracias, Pepe. Julio, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Siempre, muy bien. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto. Si quieren, empecemos. Ahí está el llamado. El llamado es clarísimo y además lo que le están diciendo es ya no queremos esperar a que pase el proceso electoral, hay que entrarle ya. A ver, ¿están exagerando? No, además de conocer un matiz, yo no creo que solo por el día de hoy el tema de la violencia sea el principal. Desafortunadamente es un tema recurrente y cotidiano. Llevamos desde el mes de noviembre rompiendo récords a la alza de manera negativa en el número de homicidios dolosos. Es más, el mes pasado, el mes de abril, ha sido el más violento de los últimos 20 años, de acuerdo a la contabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, desafortunadamente no es una excepción, sino en esta tendencia, de acuerdo a mis estudios, y lo he comentado con Julio en otras ocasiones, desde mi perspectiva, por primera vez en mis estudios estoy incorporando a la actividad criminal como un elemento para mi análisis político, dada la capacidad de influencia que puede tener en el proceso de decisión. Explícate un poquito más para el público. Muy fácilmente. ¿Qué significa? O sea, la violencia puede influir en el resultado electoral. Exacto. Puede influir en el resultado electoral. Ese es justo el punto. Y eso nunca había pasado en el México contemporáneo. Entonces, hay casos de municipios como Tlapa de Comonfort en Guerrero, en donde en 2 ocasiones se han tenido que suspender los procesos electorales por la violencia. Entonces, el problema aquí radica en que desafortunadamente los tomadores de decisiones de las principales instituciones que tienen que ver con el proceso político electoral, por alguna extraña razón, no tomaron las medidas precautorias necesarias para que nuestras campañas electorales, los más de 3.400 cargos de elección popular que van a estar sujetos a... En la elección más compleja y más amplia, solamente por el número simplemente por el número de cargos y por la cantidad de procesos electorales, 30 estados, que muchos criticamos 9 que fue una gobernadores. pésima decisión, no tenía ningún sentido, ninguna explicación, salvo lo que tuviera que ver con algunos acuerdos políticos. Me preocupa lo que acaba de decir, lo que acaba de decir Javier, Julio. A ver, está diciendo, la violencia se convierte en un factor de decisión política en el país. ¿Crees que esa haya sido lo que explica o crees que hay una intención explícita o es una consecuencia no deseada? Híjole, es una combinación de las tres. Claro. Es una consecuencia no deseada, es explica y es causa de. Mira, una de las cuestiones que ahorita podemos ver que más pueden preocupar es el uso de la sociedad civil por parte de las organizaciones criminales. En lo que hoy en particular platicábamos sobre el robo a los trenes, vemos cómo las organizaciones criminales usan a la sociedad para intervenir. No es la sociedad la que tiene los medios propios para hacerlo. Y, ¿sabes? No es tampoco que estén robando de una forma en la que no se puede rastrear. Generalmente estas detenciones de los trenes son a plena luz del día y sacan el material o lo que se llevan en vehículos. O sea, es incluso rastreable, observable desde tecnologías tecnologías de vigilancia como drones, etcétera. A ver, pero usas la palabra uso. Yo vi un video, particularmente era la forma de detener o de sabotear la marcha de un tren en Veracruz. Sí. Y ahí lo que las abuelas que estaban parando la carretera con piedras, decían, a un policía le decían, déjenos trabajar. Sí. ¿Es usarlos y engañar a la población por parte del crimen o es un reflejo, digamos, de la pérdida de cohesión social y del nulo apego a las más mínimas normas? El policía le decía a la señora, oiga,
va a meterse en un problema porque lo que está haciendo es ilegal. Y la señora insistía, oye, no tengo trabajo, déjame trabajar. Claro, claro. Lo que refleja todo esto es un proceso de descomposición de los sistemas sociales. ¿A qué me refiero? A lo que bueno, en términos analíticos se le conocen como las bases sociales del crimen. Es decir, hay poblaciones que por distintas circunstancias, por miedo, por colusión, por amenaza o por complicidad, forman parte del entramado criminal. Los estudios técnicos criminológicos para el tema que bien tocaba Julio sobre cómo detienen a los trenes, se requieren aproximadamente entre 150 y 200 personas. Para parar un tren. Para parar un tren. Wow. Para parar un tren. Porque además necesitan tener camiones de carga al lado para llevarse las mercancías. Pueden ser productos, pueden ser granos, ¿no? Sorgo, maíz, trigo, avena, lo que sea. Pueden ser autopartes, pueden ser cualquier otro tipo de manufacturas. En el peor de los casos, productos químicos, en los furgones que transportan e incluso derivados del petróleo. Entonces, lo interesante de observar es que los estados que tienen un récord a la alza, siempre negativo, de asaltos a trenes, son los mismos estados donde hay una mayor presencia de las bandas que sustraen de manera ilegal los combustibles de los ductos. El huachicol. Sí, es que a mí no me gusta llamarles así. Lo digo porque digamos que ese es el término conocido. Ahora, o sea, lo que estás apuntando, déjame digamos, nada más un pequeño mapa en cifras. Sí, el asunto se ha agravado. Traemos 852 robos a trenes en el primer trimestre de 2018. Y además, si recojo lo que acaba de decir Javier, en cada uno intervienen entre 120 y 150 personas. Y además, te digo que en el último, según datos de empresariales, de las cúpulas empresariales, en el último en el que hubo un sabotaje y se afectaron 39 vagones, aquí en Veracruz, sí, pudieron haber invertido hasta 7 millones de pesos. A ver, explícame, ¿cómo entiendo eso en términos de la multiplicación de las fuerzas del crimen organizado y la forma de operar? ¿O no es crimen organizado? ¿Qué es? Por supuesto que es, y es crimen organizado con la ayuda de la población civil. ¿Cómo las están cooptando? No lo sé, si es un tema, como ya lo mencionó Javier, o sea, de connivencia o de colusión o de complicidad. Es diferente. Si lo piensas, casi todo se da en 2 o 3 estados, como ya lo mencionaron, en 2 líneas, ¿no? O sea, tienes la Kansas City, que viene de Veracruz hacia el centro del país, y tienes Ferrosur, que viene de Chiapas hacia el centro del país. Pasan por Chiapas, pasan por Veracruz, pasan por Puebla y por una parte de Tabasco, por el Istmo, las Chuapas, etcétera. Esa es la zona, ¿no? O sea, a partir de ahí, al principio de esta administración, el fenómeno era otro. Recordamos que era el fenómeno del transporte de migrantes, que decían que la bestia y en el tren. Entonces se empezaron a tomar medidas para disuadir a los migrantes de no subir por los riesgos que tenían. Uno, porque el tren, aunque no sea de alta velocidad, alcanza 70 kilómetros por hora, que es más o menos cuando va más rápido, y habían tantos accidentes. Bueno, a lo que voy, cambió el fenómeno, bajaron a los migrantes, las empresas empezaron a confiar, Ferrosur, que son empresas privadas ya, bueno, o están en ese proceso de ser privatizadas, empezaron a utilizar cada vez mayor y mayor uso de los trenes para mercancías, Kansas City para combustible o, por ejemplo, refacciones automotrices, etcétera. Y cambió. Entonces ahora, en lugar de transportar migrantes, empezaron a transportar mercancías y vemos lo que está pasando. Pero fíjate, curiosamente, las rutas por donde transitan quizás son de las partes más densamente pobladas del país, de las regiones donde hay mucha gente. No son los desiertos de Sonora ni Chihuahua, no. Es donde más gente hay y donde uno supondría que hay más ciudades, más policía, más vigilancia y pues no sé qué lectura le des a eso, Javier, si es, digamos, otro dato más de la superación en términos de logística, de fuerza y de capacidad respecto de las policías de los estados. Es que es una paradoja. El país cuenta con 26,000 kilómetros de tendidos férreos, de vías férreas.
Hay 3 estados de la República que no tienen un solo kilómetro de ferrocarril, que son Baja California Sur, Quintana Roo y Guerrero. De manera increíble, en el siglo XXI hay 3 estados de la República que no tienen tendidos férreos. Entonces, usualmente este tipo de delitos se dan antes de llegar o a la salida de zonas urbanas, porque esto les permite pues manejar el transporte de las mercancías robadas, pero también les permite contar con cierta cobertura, ¿no? De la población. De la población. Aquí el problema, me parece, o quizá el más profundo, el más serio, es cómo está afectando este tipo de actividad delictiva al desarrollo regional del país. Es decir, si nosotros observamos estas tendencias, estas recurrencias, esta georreferenciación del crimen, nos vamos a dar cuenta que si nosotros vinculamos producción, trasiego de drogas, el transporte de integrantes de las maras o de las pandillas centroamericanas que van hacia el norte del país, como parte de la migración ilegal que preguntaba Julio, entonces vamos a encontrar una ramificación criminal muy peligrosa. Ahora, a mí la pregunta que de verdad me formulo, con toda franqueza, con tu auditorio y con ustedes, ¿por qué nos dimos cuenta hasta ahora? ¿Y por qué nos dimos cuenta hasta ahora? Decía Javier Oliva, cuando los índices delictivos, la violencia llega a niveles tan alarmantes como los que estamos viendo, por ejemplo, con ataques a infraestructura, asalto, sabotaje a trenes, en la parte del sureste, el robo de vías. Y yo te preguntaría, ¿nos dimos cuenta hasta ahora de que eso estaba sucediendo o no nos habíamos dado cuenta de la transformación de la operación del crimen? ¿De qué no nos dimos cuenta? Yo, para empezar, yo he sostenido que este gobierno jamás tuvo una estrategia en contra del crimen organizado. Tenía respuestas reactivas, tenía porque pues ya estamos al final, ¿no? Pues era la misma que el gobierno de Calderón. Desde el gobierno de Zedillo, los gobiernos consecutivos no han tenido una estrategia, el área civil. Eso sí, siempre han tenido respuestas circunstanciales. ¿Cuántos operativos llevan en Guerrero? 5, 4, bueno, y en otros los 50 estados, municipios más peligrosos, etcétera. Entonces no ha habido un proceso articulado. Eso, si no, no estaríamos en buena parte así. Pero por la otra también, esta diversificación del consorcio maligno del crimen organizado. Entonces vemos que se trata de un proceso verdaderamente pernicioso, en donde no solamente es lo que se roban los ferrocarriles, las cargas, sino lo que te decía, se roban las agujas, se roban los pernos, se roban los durmientes, se roban las vías. Es decir, es una verdadera depredación de la infraestructura del desarrollo del país. El ferrocarril forma parte del desarrollo del capitalismo, no se trata de un asunto ideológico. Pero ¿dónde lo atribuyen? ¿Es un asunto de la falta de atención, del abandono de las políticas de seguridad y las estrategias de parte del gobierno federal y de los estados, o ha mutado el crimen? Pienso, por ejemplo, la utilización, tú lo has señalado a lo largo del programa, la utilización, por ejemplo, de la población civil. Sí. Pienso también en la extensión de la extorsión. Ya no solamente estamos hablando del tráfico, sino de extorsión. Extorsión en muchos más estados de los que antes había. Los hackers del Banco de México, no quiero interrumpir nada más, los hackers del Banco de México, nunca había ocurrido un asalto informático donde se llevaran casi 400 millones de pesos. Que hay una diversificación del crimen. Sí, Pepe, pero ¿sabes qué? Yo veo una responsabilidad muy importante en las autoridades estatales. Y esto es una consecuencia que ha dado lugar a la violencia en todo el país. Los homicidios, en principio, son del fuero común. Aunque estén vinculados con 1000 razones, no sabemos cuáles son las que hay atrás de todas. La primera responsabilidad es de las autoridades estatales de atenderlo. La primera responsabilidad de atender a un tren que están deteniendo y robando es de las autoridades estatales. La primera responsabilidad de que no le entre la gente al robo de forma masiva es de las autoridades estatales, porque hay una ausencia de presencia del Estado, como lo dijo Javier durante el corte, y
además de una ausencia de presencia del Estado, de política y de atención hacia esa población. No es algo espontáneo que lleguen 150 personas y detengan un tren, o entre 150 personas y bandas criminales lo saquen. A ver, Y el primero que renunció ¿cómo califica es la el situación gobierno de los estados? estatal. ¿Es un vacío de poder? Por supuesto. ¿Una falta de instituciones estatales en esos lugares? Una Porque, falta de a voluntad, primero que nada, a ningún Pepe. gobernador le funciona ni le conviene lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tamaulipas. Ciudad Mante se va Lala. Chilpancingo se va Coca FEMSA, Sí. la distribuidora. ¿A quién le va a convenir eso? A ninguno. Bueno, lo que sucede es que, como bien apunta Julio, hay una ausencia de visión de lo que se tiene que hacer a nivel local. Aquí la cuestión que me parece verdaderamente dramática es cuándo se va a detener esta pendiente. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Quién va a dar el primer paso? Y más ahora, estando a unas cuantas semanas del proceso electoral. Ajá. ¿No? ¿Esto tiende a agudizarse o no? Entonces, si previsiblemente la diversificación criminal era algo consecuente con las presiones de los programas, sobre todo encabezados por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal para contener y someter al crimen organizado, bueno, pues entonces se ramifican. ¿Dónde está la parte complementaria de la autoridad civil para atajar estos problemas? Entonces, sí es muy evidente que no obstante los esfuerzos que se hacen en algunas áreas, el tema de la violencia se sigue incrementando. Cohesión social. A ver, la cohesión social está rota. Está rota, pero también hay una renuncia, una especie de resignación de los gobiernos a hacer política, no política grilla, política de atención, política de desarrollo, política de prevención. O sea, lo que estamos viendo es que hay en muchos gobiernos estatales parece que están concentrados en otros temas. ¿En qué? Pues la política, los procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Son un ejemplo en que la atención de las propias autoridades estatales ya no está ahí. ¿Entienden política como elecciones y no política como resolución de los conflictos? Eso es una... Por decirlo de una manera muy simple. Pepe, si tú tuvieras tu sistema de desarrollo social, y no federal, porque todos estamos esperando que el gobierno federal llegue a todas partes, tampoco. No, para eso las autoridades locales, en un sistema federalista como México, tiene municipios y tiene estados que no están atendiendo a esa gente de nuevo no está llegando ahí de manera súbita, ¿no? Ahora, estamos hablando de los incrementos alarmantes de los índices de violencia en el país en lo que va de este año, y sobre todo los empresarios ya hoy tronaron, hoy salieron a reclamar acciones urgentes inmediatas, no esperar a las elecciones. Eso es lo que le están pidiendo al gobierno, y la verdad es que ese sí es una novedad. Claro. Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional, esa sí es una novedad. Los empresarios ya están hablando y diciéndolo por alguna razón y haciendo las cosas distinto. No, y lo que pasa es que el proceso electoral, en sentido estricto, no tendría necesariamente que ver con la toma de decisiones en materia de seguridad. Por ejemplo, mi opinión es que la Ley de Seguridad Interior está detenida por un asunto de costos políticos, pero de mientras los costos sociales y de violencia pues siguen en el alza. Absolutamente. Cuando la gente dice, o algunos opinadores o algunos colegas dicen no a la Ley de Seguridad Interior, yo les respondo muy bien, no a esa, sí a cuál, o vamos a seguir como estamos. Pero por el otro lado, a ver, detienen un ferrocarril, bajan las autopartes, abren los contenedores, se derraman los granos, ¿no? ¿Cómo se transporta? Muy bien. Y luego, ¿cómo se embolsa? ¿En dónde se distribuye? ¿Cómo se vende? O sea, necesitas una logística amplia. Necesitas una logística, con lo que quiero decir, y quiero seguir la hipótesis de Julio, que me parece muy acertada. Es decir, hay otras estructuras sociales que también se encargan de distribuir esta mercancía ilegal a partir del momento en que es producto de un delito. Es decir, ¿cómo se vende ese maíz? Se vende en costales, y quién lo vende, y quién se queda con la ganancia, y cómo se limpia ese dinero. Es decir, hay una parte también de comerciantes y empresarios que están claramente coludidos con el crimen organizado. ¿Quién, cómo y dónde? No hay fronteras muy claras entre los que roban, los que extorsionan, y luego cómo los mercancías, beneficios, incluso hasta los recursos se lavan en la economía, y eso involucra. Y no hemos tenido, por ejemplo, pienso en el caso del huachicol, ya sé que no le gusta lo del huachicol a Javier Oliva, pero a ver, no tenemos empresarios, por ejemplo, gasolineros, ni uno, que hayan sido detenidos. ¿Cuántos conoces tú?
¿Qué está pasando ahí? ¿Es parte de la permisibilidad, digamos, de la autoridad respecto al crimen? No, bueno, mira, Pepe, a ver, son temas diferentes y hay una teoría que dice que nunca se puede esperar un peor resultado si no se tiene un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, si no partimos de un buen diagnóstico, no podemos ya tener ningún buen resultado, y lo que hay que decir es, no todos los delitos son iguales. Entonces hay que darle un tratamiento distinto a cada delito. Sí, no podemos echar todo el combate a la delincuencia en un mismo saco, porque cada uno es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de los trenes, por ejemplo, para hablar de los trenes, tenemos claramente que en donde está sucediendo el delito hay una renuncia a detenerlos, por las cuestiones que sea por el apoyo de la sociedad a la hora de robarlo, y de ahí se integra al sistema de diferentes formas. Llega a tiendas, pero ahí, concentrándonos en los trenes, ahí el tema es, regreso a lo que decía Javier, a ver, ¿qué hacen con el trigo que se roba de los trenes, o con las autopartes, o con los coches? Tú lo comentabas hace un momento. En algunos casos son hasta coches completos. ¿A quién? ¿Cómo los vendes? ¿Cómo los trasladas? ¿Cómo los transportas? ¿Cómo los legalizas? ¿Cómo los legalizas? No, bueno, sin duda, se dispersa en un mercado negro de diferentes formas, ¿no? Eso es claro. Pero el primer punto de atención es bajo cuando el está auspicio de la sucediendo. autoridad, porque tú has dicho renuncia. El primer punto de atención es cuando no lo detienes, cuando está sucediendo. No es como otros delitos en el que difícilmente la autoridad puede anticiparlo o prevenirlo o atenderlo, reaccionar en el instante. El robo de un tren no es eso. Al robo del tren, sí, en lo que descargan, sí puede participar la autoridad y no lo hace. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no está impidiendo que se repita? Ahí está el tema. A ver, ahora, desde ahí no está impidiendo, pero luego en las demás partes ya ni siquiera existen. Se esfuman. A ver, es que es una ironía. Ajá. Imaginemos que se puede robar un tren en las planicies de Oklahoma o de Nebraska, en Estados Unidos. ¿Es posible? No dudo que no haya asaltos o robos. Claro que los hay, no hay sociedad perfecta. O los trenes que circulan por el sur de Francia. ¿En dónde sí se roban trenes en el mundo, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta. ¿En dónde? Creo que en África. Porque nos permite... Creo que en África. Tú corrígeme, porque... Ni en la India. No, ni en la India me refiero, porque es un país densamente poblado con una gran problemática de hambre, y tienen un sistema de vigilancia que impide que los trenes, que son tan importantes para la circulación no solamente de mercancías sino de pasajeros, están bien cuidados. Es decir, cuando me refiero en estas circunstancias a lo que le ocurre en México, es muy peculiar que con recursos tecnológicos, con una problemática, una pendiente a la alza, de delitos vinculados al crimen, ahora nos estamos dando cuenta que se roban. Te faltó dar un dato, querido Pepe. El trimestre, comparativamente hablando del 2017, fue de 105 delitos, comparado con 800 de este primer trimestre. Es decir, hay un brinco. Dices en trenes. Sí. 581%. 581%. Imagínate en un año. En un año. El incremento. ¿Qué te dice eso? Y aprovecho ese dato para cerrar con la pregunta con la que abrí. ¿Quién tiene que responder al llamado que hoy están haciendo los empresarios? ¿Quién responde? ¿Quién tiene que responder? Todas las autoridades debemos de ser responsables de alguna forma en reducir los índices de impunidad. Eso es un hecho. Entonces, los delitos no pueden seguir sucediendo sin que nadie los persiga, menos a los ojos de todo el mundo. Para mí, la responsabilidad es primero que nada de los gobiernos estatales. O sea, a ver, tendría que salir el gobernador de Veracruz. Creo que estaba hasta enojado porque se haya filtrado lo del asunto del sabotaje a los trenes. Así es. Que pedía, por favor, no lo digan. No. Y los a ver, municipios. pero ¿qué es esto? Y las autoridades municipales, también los municipios. ¿El secretario de Gobernación tiene que estar aquí metido en el asunto o no? ¿Tomás Herón? Comunicaciones y transportes. Comunicaciones y transportes, ¿cuántos? ¿Quién ha salido últimamente? Responder esa pregunta, no sé. No lo sé. Yo no he leído Javier. nada al respecto. ¿Quién tendría que salir? Han hablado, pero han hablado muy bajito, casi no se les escucha. No, y también yo creo que también este tipo de temas también se resuelve no solo con el Poder Ejecutivo, sea local o federal, sino también la decidida concurrencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial. O sea, no todo es un asunto de bueno, ahí tenemos una ley que ya no le entramos, se nos fue el tiempo. Hay una ley que se acaba de aprobar en el Congreso. Lo platicábamos para antes de empezar.
calificar como una amenaza a la seguridad nacional el ataque a la infraestructura y particularmente a los trenes. Lo dejamos para la próxima porque desafortunadamente vamos a tener que seguir viendo este tema. Muchas gracias. Ya me comprometí en público, ya ve usted. Así son las palabras. Muchas gracias, Julio Sabines. Muchas gracias, maestro Sabines, por haber estado con nosotros. Un placer de haberte tenido y mucho gusto, como siempre, haber tenido aquí a Javier Oliva, uno de los expertos de asuntos de seguridad nacional más reconocidos en este país. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.